Ganó mi moción sobre la moción del señor Acosta. Están afuera, está hablando creo el doctor Iván, o va a hablar ahora. Sí, vamos a escuchar al jefe de traumatología, el doctor de los Ríos, que en este momento aquí va a darnos su declaración y seguramente vamos a poder hacer algunas consultas también, doctor. Buenas tardes a todos. Queríamos hacer una conferencia formal en relación a este caso que ya es de público conocimiento del paciente que está internado en el hospital central del IPS de la unidad de emergencias, en el cual el servicio ha tenido una participación como servicio interconsultor, no como servicio tratante del paciente. Este es un paciente que tiene 78 años de edad, que ingresó al hospital del IPS el día 8 de julio con varios diagnósticos. Entre ellos lo más complicado de todos son la arteriopatía obstructiva de ambos miembros inferiores, con hipertensión arterial y con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo más grave del cuadro de este señor en cuestión es que tenía una oclusión total de la circulación de la sangre que llega a la parte distal de los miembros. Es decir, esa sangre no llega desde la rodilla para abajo a los miembros inferiores de ese paciente. Se hizo un estudio cuando entró que se llama angiotomografía, en el cual se hace una tomografía del paciente previo a una inyección de un contraste, en el cual va pintando todas las venas y todas las arterias que tiene el paciente en sus miembros inferiores. Y donde se demostró que el paciente, un poco más arriba de las rodillas, de los dos lados, del lado izquierdo y del lado derecho, no tenía ninguna circulación de sangre a este paciente cuando se le hizo el estudio el día 8 de julio. El caso suscitado con el paciente cuando ingresó al quirófano, ingresó y el servicio de guardia del Hospital Central del IPS, que depende de nosotros, de traumatología, evaluó el caso, y dentro de la premisa que hay en medicina, que primero hay que priorizar la vida antes que el miembro o la función, decidieron hacer la amputación del miembro inferior izquierdo. Ese miembro inferior izquierdo porque representaba un riesgo mucho mayor para la vida del paciente y para la condición clínica del paciente. La prueba objetiva de que ese paciente ha mejorado con la decisión terapéutica que el servicio determinó es que al día siguiente los parámetros del paciente de presión arterial, pulso, requerimiento de oxígeno ha mejorado notablemente del paciente, ¿verdad? Cuando el paciente se estabilizó, se decidió hacer la amputación del otro miembro que se encontraba en las mismas condiciones. Estamos hablando del miembro inferior derecho. Ese miembro fue estudiado por anatomía patológica, será estudiado por anatomía patológica para determinar el nivel de compromiso que tiene. El día martes, el paciente, el miembro inferior izquierdo, tuvo que entrar nuevamente a quirófano porque el paciente siguió con su necrosis isquémica. Eso significa que la pierna, el miembro afectado, tanto el tejido óseo como el tejido de las partes blandas, no llega sangre a esa zona, entonces hace una necrosis isquémica. No hizo nunca una infección como se ha publicitado en los medios, ¿sí? Nueva reamputación de ese miembro, con lo cual el paciente en este momento está estable. Pero persiste una gran patología que tiene el paciente, que se llama que tiene un aneurisma de la aorta abdominal que tiene 47 milímetros. O sea, prácticamente 7 veces más grande que el cañito por donde circula la sangre en los miembros inferiores. Por lo cual, la causal de toda su problemática es el aneurisma de la aorta. El pronóstico de este paciente es reservado por su patología vascular. Y no tiene nada que ver los otros elementos que se están dando a conocer y la opinión pública está haciendo un moro de esta situación. En ningún momento hubo un error de procedimiento quirúrgico con el paciente. Y nosotros apoyamos totalmente a los colegas que han trabajado por la decisión que han tomado en el acto quirúrgico. Puede haber un problema de error comunicacional que nosotros reconocemos y estamos trabajando en ese proceso para que no se repitan estos entes. Nosotros somos un servicio que es totalmente apartidario, que no estamos en las discusiones políticas, que creemos que la indemnidad de los personales de salud
que están involucrados en estos casos se debe priorizar primero su presunción de inocencia antes que estar buscando quiénes o cuáles son los culpables o los inocentes en este caso, y sin presiones políticas antes que nada. Nosotros en ningún momento vamos a ceder a presiones políticas o presiones periodísticas que nos obliguen a cambiar las decisiones que vamos a tomar en los actos médicos, siempre y cuando estén respetados por los protocolos que para eso nosotros nos enseñan cómo obrar en estos casos. Vuelvo a repetir enfáticamente que no hubo ningún error en el procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico que se determinó con el paciente es el correcto, y la prueba clínica la tiene que el paciente sigue conservando su vida, está estable, y el caso de aislamiento que se ha dado a publicidad también es solamente por su enfermedad de COVID, no por una complicación suscitada del tratamiento quirúrgico. Doctor, usted como... Yo le voy a repartir, acá le voy a leer el resultado de la angiotomografía para que por favor sean tan claros como yo trato de ser con ustedes y tan claros para la opinión, a la opinión pública. Le voy a leer un segmento. La arteria femoral profunda y sus ramificaciones distales presentan trayectos preservados hasta el tercio distal, donde el flujo de contraste desaparece. Eso significa que no hay circulación de sangre desde la rodilla para arriba. Esta es la arteriografía para que puedan ver y pueden sacar fotos. Esto es la imagen del paciente. Esta es la angiotomografía del paciente, donde ustedes ven estos cañitos. Estos cañitos que ustedes están viendo acá, estos son las arterias femorales. Y en un momento dado no está pintado el miembro, ¿verdad? Se ve claramente, ¿entienden? ¿Sí? Eso significa que de ahí en adelante no hay circulación de sangre, y es imposible hacer un salvataje de este miembro. Eso es lo que hay que decir claramente con el paciente. Esto no es una patología que aparece de un día a otro, esto es una patología crónica que está padeciendo el paciente, por lo que está viendo estas tortuosidades que tienen las arterias ilíacas donde nace. Eso es un sinónimo de que hay enfermedades crónicas en el miembro. Esto que van a ver ahora, esto es una arteriografía normal. Y fíjense cómo los segmentos hasta dónde pinta los miembros, ¿verdad? Esa es la diferencia notable entre un paciente que tiene una enfermedad vascular, o sea, una enfermedad de circulación de sangre en los miembros, y una enfermedad del paciente como el caso que nosotros estamos atendiendo. Eso explica y ratifica que el paciente ha sido atendido en las necesidades por las cuales fue a consultar. Si nosotros no hacíamos esa amputación, no hacíamos los niveles que tienen que estar, probablemente la vida del paciente en este momento iba a estar en sumamente riesgo. De todas formas, el pronóstico de este paciente sigue siendo comprometido, sigue siendo malo, y la principal causal tiene que tratarse también, que es la arteriografía. El servicio, le quiero contar, el servicio nuestro hace más o menos 9.000 consultas mensuales acá en el hospital central, y ahora nos estamos mudando al hospital Ingavi. Hacemos más de 10.000 cirugías anuales. Es el servicio que más opera y que más consultas tiene en el IPS, y está en el primer lugar en el ranking de productividad dentro del IPS. Se hace 10 a 12 cirugías por guardia. Si las dos piernas estaban afectadas en el mismo nivel, ¿por qué la disposición originalmente no decían amputar las dos extremidades inferiores? Que se hayan hecho en los pacientes anteriores. Eso ratifica por qué estamos acá tratando de explicarle a la prensa lo que se dice livianamente, y la gente toma una opinión que no es la real. Y se hace 480 consultas por día de pacientes, para que no se diga también después que nosotros no atendemos a los pacientes. Entonces, resumiendo, les quiero leer algo que creo que es muy importante para mí. Nuestro servicio es un ente apartidario, no se involucra en discusiones políticas de ninguna índole. Estamos ajenos a todas las discusiones políticas que pueda haber. La presión política o mediática no va a primar nunca sobre nuestras decisiones médicas, siempre que esas decisiones médicas se ajusten a los protocolos médicos. Y la presunción de inocencia siempre debe prevalecer en el trato de aquellos colegas que puedan estar involucrados hasta que se demuestre su inocencia o su culpabilidad. Por último, nosotros queremos aclarar que los médicos tienen todo nuestro apoyo, siendo nuestro único propósito donde la tratamos a los pacientes el bien y la salud de nuestros enfermos. Esa es nuestra principal premisa. Nuestras estadísticas y los cientos de pacientes que nosotros beneficiamos mensualmente nos están certificando todo lo que estoy diciendo precedentemente. Reconocemos que hay falencias en los mecanismos de comunicación a distintos niveles de la institución.
que es una tarea pendiente del instituto, pero estamos trabajando en eso. Y en este hospital Ingavi se va a ver de a poco la diferencia que es el respeto al asegurado, y será un hospital en el cual se le va a poner al asegurado en primer lugar. Estaban afectadas en el mismo nivel. ¿Por qué desde un principio en el diagnóstico no se recomendaba la amputación de ambas? Porque esa es una evaluación prequirúrgica del paciente. Vos cuando traes al quirófano, vos tenés tu evaluación intraquirófano, y ahí el cirujano está facultado a determinar cuál es el servicio más gravemente comprometido. Acordate que vos estás ante un paciente de 78 años con un aneurisma subyacente, o sea que en cualquier momento no se puede vio ninguna de la arteriografía o angiotomografía o lo que sea, pulmonar obstructiva crónica. Vos tenés que elegir en ese momento cuál es el miembro que más pone más en riesgo su vida. En ese momento el miembro que pone más en riesgo su vida era el miembro inferior izquierdo. No podés hacer una cirugía, o no está recomendado hacer una cirugía bilateral de los dos miembros, porque es mucho daño para el paciente. En los estudios eso no se veía. El estudio que se veía que un lado, en este caso el lado izquierdo, ¿en qué momento se determinó o ese lado avanzó de forma muy rápida? El lado, ¿Por qué no determinó? Los dos lados, yo he mostrado el estudio. ¿Y por qué no están? Eso no está en el estudio, Iván. Estaba los colores y todo. Incluso en el documento que Freddy consiguió hoy no figura eso. Un estudio 4 horas después seguían diciendo que era la derecha todo. Por eso el estado avanzado de cianosis, que es el color vinoso azulado del miembro, el olor de fetidez de ese miembro ya mostraba que tenía más días, por eso no le dolía más al paciente. El lado derecho estaba comenzando recién el proceso, por eso se manifiesta el primer síntoma, la primera alarma es el olor. ¿Me entienden? ¿Y en qué momento entonces se llega a eso? Porque en un informe ya postoperatorio, incluso 4 horas después, se sigue mencionando al miembro inferior izquierdo. Bueno, lo que yo estoy diciendo es del punto de vista... Yo no estoy opinando, estoy hablando desde el punto de vista estrictamente médico, no estoy hablando de los otros servicios involucrados, ¿verdad? Tendría que dar su explicación el servicio de emergencia del hospital, tendría que dar el servicio de cirugía vascular también su opinión. Eso es lo que hizo el servicio de ortopedia y traumatología, ¿verdad? Nosotros como servicio estamos asumiendo la responsabilidad, hablando con ustedes operar, Iván, le sentamos a la gente, que los familiares no quisieron escuchar tampoco los especialistas. Doctor, pero sí, con respecto a esta primera pierna ya se desechó. La segunda pierna, en este caso, ¿se va a poder, haciendo un estudio, se va a poder determinar la situación de la primera pierna o va a ser complicado? No, la primera pierna por protocolo del Ministerio de Salud. Si todo miembro amputado, como te decía, 7, 8, 9, 10 amputaciones se hacen por día en el hospital. Si el miembro tiene un diagnóstico claro de necrosis, si no hay un reclamo de los familiares o no hay una recomendación médica para que se estudie ese miembro, la recomendación es que se deseche el miembro. Como en ese caso inicial, no hubo ninguno de esos antecedentes, se desechó el miembro. En la segunda cirugía del miembro inferior derecho, ya conociendo los antecedentes del caso, se hizo un estudio anatomopatológico, un estudio patológico del miembro inferior derecho. Y cuando se volvió a reintervenir el miembro inferior izquierdo, también un estudio patológico y también un estudio bacteriológico de ese miembro realmente, ¿verdad? Ese es el protocolo que se maneja, pero no es un protocolo inventado por nosotros, no es un protocolo. Hablando de protocolo, justamente los residentes, ¿por qué operaron? ¿Usted sabe si los médicos residentes estuvieron bajo la tutoría de los jefes u otros médicos? El reporte que yo tengo, sí, que tenía, estaba bajo la tutoría de los médicos de guardia. Es decir, no estaban los residentes solos. No, el reporte de quién tiene con tutoría de los médicos. ¿Y de dónde saca esa información? Hugo y el doctor Bávera. Ellos son los médicos de guardia. ¿Reporte de quién tiene eso? Ellos son los responsables de la guardia. Es decir, ellos estaban en ese sitio, ellos al menos le confirmaron, o hay alguna forma documental para confirmar. Tenemos la técnica quirúrgica donde están asentados los médicos, ¿verdad? Yo sé que hubo muchas técnicas quirúrgicas que aparecieron posteriormente, que eran técnicas quirúrgicas fraguadas, donde se borraba un nombre y todo. Cáceres dice que no estaba, digamos. Cáceres dice que no estaba. Toda la información a ustedes. Doctor, ¿qué error ustedes en este caso identifican además del comunicacional en este procedimiento? ¿O solamente fue ese? Error médico no hay error médico. Error médico no hay, error médico se hizo lo justo en el momento justo y para el paciente justo, las tres cosas. Se tuvo que amputar el miembro a ese nivel en ese momento.
era el día en el cual se tenía que amputar y el paciente era la única cirugía posible para un paciente en esas condiciones. El doctor Hugo Cáceres mencionó que no estuvo en el quirófano, doctor. La obligación de todo médico, de jefe de guardia, es que tiene que estar en el quirófano. Puede llegar más tarde o puede llegar más temprano, pero su nombre está en la lista de cirugías. Él dice que estaba en urgencia ese. No me consta a mí. ¿Y cómo le puede asegurar entonces que estaba? Doctor. Eso es un procedimiento erróneo en este caso. Ay, doctor. No, es un procedimiento erróneo. Siempre tiene que estar supervisado por un médico, ¿verdad? Pero como te digo, independientemente que sea, es un procedimiento no es no, te vuelvo a repetir, no hubo error en el procedimiento. ¿Cómo puede asegurar eso si él no estaba en el quirófano? No haber error, no es que se equivocó uno porque tiene menos experiencia o que tiene más experiencia que con otro. Yo no creo que un médico tenga poca o mala experiencia independientemente de quién haya estado o no, si se hace 7 u 8 amputaciones por día en el servicio. Yo creo que es suficiente motivo como para tener suficiente experiencia en el tema. Doctor, nosotros le agradecemos mucho que esté hablando con nosotros porque en un principio entiendo que autoridades no quisieron que esto se pueda hacer dentro del predio de la institución. ¿Quiénes intentaron evitar eso? Yo no sé, fue una comunicación de prensa que me pasaron a mí y yo respeto a las autoridades, puedo comulgar o no comulgar con la decisión. Citando a la presidencia. Pero yo respeto la decisión de las autoridades. Con respecto a su renuncia, doctor, usted presentó, ¿por qué presentó esa renuncia si de repente no hubo error de repente clínico? ¿Cuál fue el motivo de su renuncia puntualmente, doctor? Pues, porque yo escuché por los medios extraños a la normalidad, de donde debería haber sido una comunicación original del IPS comunicándome la decisión de que, pidiéndome la renuncia, ¿verdad? Y a mí me han solicitado también que pida la renuncia de los médicos. Yo no estoy de acuerdo en pedir la renuncia de los médicos que supuestamente están involucrados los dos jefes de guardia, ¿verdad? Porque por lo que dije anteriormente, por la presunción de inocencia de esos médicos hasta que se dilucide el caso. Mi obligación como administrativo, como jefe de un servicio, administrativamente mi obligación es abrir una auditoría médica. Yo ya abrí una auditoría médica y ya solicité al Consejo de Administración que abra una auditoría médica sobre el caso. La auditoría médica va a decir si esos médicos son culpables o es inocente. Mientras tanto, moralmente, es lo que me dice mi conciencia, es lo que me dice mi sano conocimiento, que yo me tengo que solidarizar con los médicos hasta el momento que la justicia se expida, ¿verdad? Eso es lo que a mí me... ¿Se aceptó su doctor? No sé, porque yo no hablé con ninguna autoridad importante del IPS, ¿verdad? ¿No habla con el presidente? Usted sigue siendo el jefe de ortopedia y traumatología. Yo le voy a dar una copia, yo por respeto porque apareció, yo voy a darle una copia de mi renuncia a ustedes, para que ustedes puedan ver. No sé si mañana me van a aceptar o no me van a aceptar, ¿verdad? ¿A quién usted se dirige para hacer la renuncia? ¿A Bataglia? Me tengo que dirigir al gerente de salud. Y hasta el momento no hubo respuesta. No, todavía no entregué mi hoja, porque esta mañana fue una mañana muy ajetreada, yo todavía no entregué, le voy a entregar una copia de mi opinión sobre el particular. Y le voy a entregar también una copia de esto porque ustedes puedan hacer fotocopia y puedan hacer conocer más o menos lo que pasó con el paciente en cuestión. Y por favor, lo que les pido es que, así como yo hablo con claridad de frente a ustedes, les estoy hablando ampliamente, también ustedes sean un poquito objetivos también en la comunicación y que no él no está siendo objetivo, Iván, porque él no estuvo en el quirófano, él no estuvo en IPS Central y está asegurando algo que a él no le consta. No solamente a la institución, sino también con muchos datos que no sabe, está haciendo espíritu de cuerpo. Doctor, en el lugar hay circuitos cerrados para saber un poco. En la sala de cirugías no hay, en los pasillos del IPS sí. Yo desconozco eso, pero en los quirófanos no hay, tampoco eso, se tiene que preservar la intimidad de los pacientes, en los pasillos tampoco, porque precisamente el paciente entra prácticamente de vestido, no puede, sí, claro, en los lugares cambiadores de ropa y todo puede haber, pero no hay en los recintos propios del quirófano. Pero ¿cómo entonces se puede probar que efectivamente los médicos de guardia hayan estado en el quirófano? Tiene que probar la fiscalía, la fiscalía es la que tiene todos los documentos. Porque usted tampoco tiene la certeza de que hayan estado, ¿o sí? Y yo no soy el órgano que tengo que investigar eso, yo tengo que investigar. ¿Y cómo va a asegurar entonces si el procedimiento fue bueno o fue malo? ¿Qué materiales audiovisuales tenían ustedes para exponer hoy que finalmente no pudieron por orden superior, doctor?
Como ¿Usted tenía materiales audiovisuales? No, yo quería hacer una proyección. Una proyección nomás sobre Yo quería hacer una proyección sobre el caso para que ustedes entiendan, ¿verdad? Porque al parecer por las opiniones no parece que se entienda o no se quiere entender. Yo voy a ser muy bueno y voy a decir que no se entiende, ¿verdad? Pero doctor, es la primera vez que médicamente estamos recibiendo una explicación. Entendemos que no es su responsabilidad, pero... Es mi responsabilidad, pero ya como tanto estaba atacado el servicio, están atacados los médicos, tienen que salir a dar una opinión a la opinión pública. Ojalá que le llegue a usted, a la opinión pública. Porque el domingo ya podían haber hablado y no hablaron por eso. Y no tergiversar. No atacar, sino buscar respuesta. En los medios de televisión. Yo le conozco a todos ustedes. Hoy es jueves ya. Le escucho a ustedes. ¿Por qué no se va a hablar con la familia de don Ramón, este señor? Pero les pido objetividad en el manejo de la información, por favor. ¿Usted ya habló con los familiares de don Ramón Zamudio? No hablé porque profesor, los encargados de la comunicación son directamente la gente de la unidad de emergencia donde está internado. ¿No? El paciente no está internado en el servicio de traumatología, no es un paciente de traumatología. Nosotros actuamos como interconsultores, o sea, vamos a ver al paciente y a resolver la situación. Perfecto. Muchas gracias, doctor de los Ríos. ¿Nos puede dar una copia entonces? Aquí también, entonces, terminamos. Ahí le pasamos la ayuda al canal que siempre está atento a nosotros también y nos quedamos con la copia de lo que decía el doctor de los Ríos, que en un ratito más vamos a enviar para que también se pueda compartir en imagen con la audiencia de NPI.